Y así, hermanos, le damos el tiempo a mi hermano Carlos Caro, que trae la palabra esta hermosa noche. El tiempo es de mi hermano. Amén. Sigámonos gozando por la palabra. Dígame, hermano. Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Amén. Dios bendiga la vida de nuestros pastores. Amén. Es una bendición tenerlos acá. Yo sé que no es fácil lo que ellos pasaron, pero sabemos de que Dios es el que está con ellos y es el que renueva las fuerzas de cada uno de nosotros. Amén. Así de que es una bendición poder estar un día más. El tiempo va avanzando, nos sentimos ya casi terminamos el año y lo que nos queda es ponernos a cuenta porque Dios está a las puertas. Amén. Abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer un versículo de la palabra de Dios. Aleluya. Romanos 12, versículo 2. Amén. Aleluya. Amén. 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 Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: oh, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre que estás en los cielos, mira, Dios mío, en esta hora, en este momento, yo te pido, Señor, que seas tú llenando nuestros corazones, Jesús. Padre, en este momento yo te pido que seas tú usando mi vida, mis labios, Señor, mis pensamientos, Señor. Y como siempre te digo, háblame primeramente a mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Qué importante es cuando nosotros experimentamos los favores y las bendiciones de Dios. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Yo no sé, pero hay momentos en la vida donde sentimos que quizás estamos solos. Sentimos quizás que la lucha es tan grande, tan fuerte. Sentimos de que Dios no está de nuestro lado. Y muchas veces nos quejamos o culpamos, o mucha gente a veces se pone a pelear hasta con Dios. Y mucha gente se aleja. Mucha gente da la espalda y dice: Dios me ha abandonado. Y Dios nunca nos ha abandonado. Él siempre está con nosotros día tras día. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Hace poco había una persona de que ha estado pasando un momento difícil y cayó en algo que nunca se imaginó. Y dice: realmente no entiendo a Dios. Y yo le digo: Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Por eso que el apóstol Pablo, de todas las cosas que él pasó y vivió, él entendió tres cosas sobre la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Fíjense que muchas veces creemos que quizás no es la voluntad de Dios algo. Y decimos: quizás no estamos en el tiempo de Dios, o no estamos en el propósito de Dios. Pero quiero decirte en esta noche que Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Fíjense que hoy me levanté a las 4 de la mañana, me estuvieron llamando y un montón de situaciones.
y me puse a pedirle a Dios y se cambiaron muchos planes, pero en medio de eso mi confianza estuvo en medio de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Porque una de las cosas que yo he entendido es de que Dios tiene el propósito sobre todas las cosas, mis hermanos. Bendito Dios. Y qué bueno es. Fíjense, cuando hablamos la palabra de buena voluntad o voluntad, la palabra griega viene de kudokia y su derivado se refiere a algo agradable, o sea, algo de agrado, aprobación o buena voluntad. Y qué importante es, mis hermanos. Y una de las cosas es de que usted tiene que decir todo el tiempo que la voluntad de Dios es buena. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? No importando hoy la situación que hoy estemos atravesando, Dios siempre está en medio de todas las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Fíjense que cuando hablamos de la importancia de la voluntad, de que Dios es buena, es muy importante entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y yo he hablado las semanas, los días atrás de Pablito, y les comenté cómo Pablito, Dios ha venido inquietando su vida, y cómo Dios a cada uno nos lleva conforme Él quiere, y nada se le sale del propósito que Dios tiene con cada uno de cada vida, de cada ser humano. Hermano Jorge cuenta que él mucho tiempo estuvo aislado. Nosotros estuvimos hablando mucho con él, con sus hijos, y yo vine aquí, nunca lo conocí, y él pasó una situación difícil, pero allá donde él estaba, el propósito de Dios estaba ahí en la vida del hermano Jorge. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Y yo recordaba que les comenté que yo presenté a Pablito en una iglesia y una joven tuvo una visión y lo vio predicando, y anoche Pablito me sorprendía. Dios ha estado tocando el corazón de mi hijo y me decía, fíjate papi, que yo tengo el anhelo de conocer más de Dios. Gloria a Dios. Yo tengo el deseo de que cómo es que Dios habla, cómo es que Dios usa. Tengo el deseo de predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esa noche? Por eso le digo que la voluntad de Dios es buena. Muchas veces no entendemos los propósitos que Dios tiene. Y él me decía, fíjate papi, que en mi escuela yo tengo muchos amigos que no conocen de Dios. Y he tenido unas luchas donde el diablo me ataca mi mente. Y es una lucha constante. Pero yo le dije a Dios que yo no me quiero perder ni me quiero quedar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Y él me comentó una experiencia que Dios le dijo, Dios mío, muéstrame. Y Dios le mostró el rapto de la iglesia. Y me dice, mira papi, aquello que la gente gritaba, lloraba y todo el mundo estaba asustado porque Cristo había venido por su iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Aleluya. Porque la voluntad de Dios es buena, mis hermanos. No importando qué esté pasando usted en estos momentos, quizás ahorita usted no le encuentra el sentido a las cosas, pero Dios está trabajando. Dios va a obrar a su favor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Otra de las experiencias que él me decía, mira papi, me decía, yo le decía, Señor, si tú me escuchas, yo quiero que tú me pongas un amigo en la escuela que conozca de ti, porque yo no tengo ningún amigo que sea cristiano dentro de la escuela. Y mira papi, estos días Dios me sorprendió, me dice que llegó un jovencito, otro compañero, y me dice, José, y le dice, sí, ¿tú eres cristiano? Sí, yo también.
y comenzaron a textear de las cosas de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Porque Dios es bueno, mis hermanos. Y la voluntad de Él es buena. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Aleluya. Fíjense que no solamente Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, sino que Él nos ha creado con un propósito. Y Él anhela que cumplamos el propósito de Él. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuál es el propósito que Dios nos dio, nos mandó? ¿Cuántos conocen los dones que Dios ha derramado o ha dado a cada uno de nosotros, mis hermanos? Fíjense que la voluntad de Dios siempre ha sido buena, porque desde el principio Él mandó a su Hijo unigénito para que todos en quien Él creamos no nos perdamos, sino que tengamos vida y vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Qué importante es, mis hermanos. Maravilloso Jesús. Por eso que la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Yo meditaba un momento que a mí me preocupo como hermano Jorge por sus hijos, ¿va? Porque no están aquí y todo. Yo decía: Señor, ¿cómo vas a trabajar en la vida de mis hijos? Y Dios trabaja a su forma y a su manera y a su tiempo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Fíjense que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no teníamos esperanza, no teníamos un valor, no teníamos vida, no valíamos nada? Y un día Jesús se fijó en usted y se fijó en mí, que nos amó con amor y ojos de misericordia, que nos alcanzó, mis hermanos. Fíjense que Dios, nosotros éramos 6 hermanos, quedamos 5 porque uno no está allá, y yo le doy gracias a Dios y me he preguntado: Señor, ¿qué vistes en mí? Fuimos 6 hermanos y a cada uno tenemos diferentes habilidades o condiciones, pero Dios conoce a cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Razón tenía cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey y fue a la casa de Isaí, y él vio a los hermanos de David y le dijo: Señor rey Samuel, tú mira lo que está afuera, pues yo veo lo interno del corazón, de la vida del hombre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Qué importante es que nosotros entendamos que la voluntad de Dios es que nadie de nuestra familia perezca, mis hermanos. Sí, amén. Yo conocí a un siervo de Dios que su aflicción era 2 hijas que tenía. Y él me dijo: Carlito, te encargo que clames por la vida de mis hijas. Yo no quiero que se pierdan. Y Dios le dice un día: no te preocupes, porque yo a su tiempo las voy a alcanzar. Porque la voluntad de Dios es buena, mis hermanos, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos estemos con Él gozándonos en la eternidad. ¿Cuántos alaban a Dios en esa noche? Y Él murió. Y a los años, las 2 hijas llegaron al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Qué importante es, mis hermanos.
Fíjese que a Pablito le cuesta el español. Y a veces me dice una palabra en inglés y no sé cómo decirle. Y está tan enfocado que está leyendo la vida de Jesús y los discípulos y me hace preguntas y me habla y me dice, y hay cosas que yo trato la manera de captarle, pero puedo ver cómo Dios ha ido llenando el conocimiento en la vida de mi hijo. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Y me quedo asustado, porque cuando Dios nos llena de ese conocimiento, mis hermanos, Él nos aparta de muchas cosas. Qué importante es, mis hermanos. Él me decía, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, pero si el día de mañana Dios toca mi corazón y me llena más, yo estoy dispuesto, me dijo, a servirle y a hablar de Él. Yo me he quedado asustado, digo, Señor, que no vaya a ser una emoción en su vida, que no vaya a ser algo, Señor, sino que yo le digo, yo le estoy pidiendo a Dios para que Dios te hable y oigas a Dios y sintas y veas qué grande es el Dios que nosotros servimos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Bendito Dios. Porque Dios no hace excepción de personas. Hay gente que dice que no quiere, pero Dios levanta al que Él quiere y usa y avergüenza al que Él quiere. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Y ahí anda Él motivado. Miren lo que dice la palabra, porque el conocimiento enriquece la vida del ser humano, mis hermanos. Y no es el conocimiento de un título que usted tenga, no es el conocimiento de una habilidad que usted tenga, sino el conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús, mis hermanos. Dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables con sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué importante es, mis hermanos, que el conocimiento no viene porque usted tenga cierta preparación, sino que el conocimiento viene de arriba. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Fíjese que el hombre más sabio, cuando buscó a Dios y Dios se le apareció y le dice, pide lo que tú quieras. Y aquel hombre quizás pudo haber pedido riqueza, pudo haber pedido quizás poder, como muchas veces nosotros pudiéramos haber pedido ciertas cosas, pero aquel hombre dio cuenta que eso era secundario y le pidió la sabiduría y el conocimiento a Dios para poder guiar un pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Y mire lo que dice, da pues a tu siervo un corazón entendible para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, mis hermanos, las cosas cambian en nuestra vida. Aleluya. Y vemos que aún las circunstancias que estamos atravesando, Dios no se ha equivocado, sino que Dios sigue siendo bueno y Dios tiene cosas especiales para nuestras vidas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? En el momento no entendemos, en el momento no nos explicamos, en el momento sentimos que las cosas se salen de nuestro alcance, de nuestras circunstancias, de nuestro camino, y mucha gente se aleja de Dios, mucha gente le da la espalda a Dios, mucha gente venía contra Dios,
sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Y lo que Dios está haciendo es bueno para tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aleluya, bendito Dios. Y decimos, pero ¿cómo? Dios, la voluntad que Dios ha trazado en tu vida es buena. Hay quienes nos cuesta un poquito más y quienes les cuesta un poquito menos. Pero Dios nos lleva como Él quiere llevarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Gloria a Dios. Y no solamente el apóstol Pablo entiende que la voluntad de Dios es buena, sino que también entiende que la voluntad de Dios es perfecta. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Hey. Alábele a Dios ahí. Aleluya, gloria a Bendito Dios. Dios, aleluya. Fíjese que cuando hablamos de que la voluntad de Dios es perfecta, dice la palabra en Deuteronomios 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, en Él es justo y recto. Aleluya. Dios no se equivoca, mis hermanos. Señor. Nosotros nos equivocamos. Nosotros no entendemos el propósito de Dios. Pero Él sí sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Hey. Él sí tiene el conocimiento y sabe que lo que ha venido y lo que nos pone, no nos pone carga que cada uno no pueda sobrellevar. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Aleluya. Si lo que Dios ha puesto en tu vida, Él sabe que tú tienes la capacidad para sobrellevarla y salir avante con la ayuda de Él. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Hey. Él no se equivoca. Él tiene el control de todas las cosas. Mira lo que dice la palabra, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que dijo, mi consejo permanecer y haré todo lo que quiero. Él hace todo lo que quiere, mis hermanos. Y Él no se equivoca en el proceso que nos ha metido a cada uno de nosotros. Aleluya. Mira lo que dice la palabra en Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Él dice, yo soy Jehová. Hey. Yo lo que hago, lo hago perfecto, lo hago bien. Qué importante, mis hermanos. Que cuando Dios hace una obra, Él la perfecciona y la afina y cumple su propósito. Amén. Yo me gozo de los videos que sube hermana Guadalupe, donde Sammy no se detiene, tuve el privilegio de llamar y hablar y está ahí, está inquieto que quiere salir de ahí. Cómo Dios ha venido perfeccionando la vida de hermano Samuelito. Dios, aleluya. Que los doctores están asustados, los enfermos están asustados, que no le encuentran nada. Y no los han dejado salir porque están esperando la firma de un médico. Pero Dios
es perfecto. ¿Cuánto Amén. alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Fíjese que al principio lloramos, nos pusimos tristes, ungimos, hicimos vigilia, le lloramos a Dios, pero Dios estaba esperando para que viéramos la grandeza de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Amén. Aleluya. Y mucha gente cree. Yo recuerdo que hace muchos años una joven se tomó una pastilla de sulfuro, que es arma que usa para matar con el ojo. Hermano joven, ¿sabe? Hermano pastor. Y los médicos la daban por muerta. La presión tenía 0 bajo 0. Y hablaba debilidades. Yo recuerdo que tuvimos el colegio con un pastor y hablaba por ella. Y le dije yo, Dios la puede sanar. Pero lo más importante es que usted le entregue su vida a Él. Si Él le quiere dar una oportunidad, gloria a Dios. Y aquella joven le entregó su vida a Cristo Jesús. Aleluya. Y cuando se rindió, hermanos, la familia llorando, hicieron el nicho, compraron la caja y estaban esperando que se muriera. Y saben algo, Dios comenzó a obrar de una manera sobrenatural que ni el químico le hallaron dentro de la sangre y los doctores estaban asustados. ¿Qué había pasado? Pero nosotros sabíamos que el Dios que usted y yo alabamos es un Dios grande, vivo y poderoso, que Él todo lo tiene bajo control. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Poderoso Jesús. Hasta 2 hijos le cargué a aquella muchacha. Se casó, hizo su vida, porque Dios es perfecto. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Amén. Él no llega ni antes ni después. Dios llega en el tiempo indicado. Y a veces decimos, ¿será que la voluntad de Dios es perfecta? Es perfecta, aunque no entendamos. Yo recuerdo que estudié con un compañero, Utiapa, y yo chiquito lo llevé a la iglesia y quedó sembrada la semilla en el corazón de este muchacho. Y nos graduamos, él siguió su vida de contador, pero un día él entregó su vida a Dios y era el tesorero de los jóvenes. Y los papás no se habían acercado a Dios todavía. Y yo recuerdo que él les hablaba mucho de Dios a sus papás. Y quizás es doloroso, pero un día él iba en su motocicleta a la iglesia cuando un carro lo atropelló y lo arrastró y fue a parar al hospital. Y los papás llorando fueron al hospital y ahí en el hospital él les habla de Dios a cada amigo, a cada persona, y los papás llegan y le dicen: mi hijo, ¿vas a estar bien? No, papá, no, mamá, yo ya no voy a estar bien, aquí me vienen a recoger, pero si algún día ustedes quieren verme, tienen que acercarse a Cristo Jesús para que nos volvamos a ver en el cielo. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Y él murió un 2 de diciembre. Y aquella familia quizás entristecida, preocupada, pero eso provocó para que ellos se acercaran a los pies de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Y fíjense que años atrás ya ellos eran 3 hermanos y la mamá ya grande tuvo otro muchacho, salió embarazada y ellos se enojaban: ¿por qué, mamá, saliste embarazada tan grande? Pero Dios no se equivoca, Dios es perfecto y Dios le mandó a ese hijo porque iba a recoger al otro amigo mío. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Y quizás doloroso, quizás ellos dijeron no entendían, pero hoy toda la familia están entregados a los pies de Cristo y le sirven a Dios.
Y cuando hablo con ellos me dicen, ¿sabe Cano? Me dicen ellos, ¿sabe Cano? Me dicen, a consecuencia de la muerte de Adancito, nosotros conocimos más el amor de Dios. Aleluya. Y nos acercamos a Dios. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que Dios no me quiere, es que Dios me está pasando esto. Pero tenemos que verlo con los ojos que lo vio el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios es buena y perfecta. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en un momento difícil? Yo sé que como humanos nos da ganas de tirar la toalla, salir huyendo, de arrancarnos los pocos pelos que tenemos y decimos, oye, ¿qué vamos a hacer? Y lloramos a solas y nos preocupamos. Pero en medio de todo eso, Dios está con nosotros. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Gloria a Dios, aleluya. Qué importante es, mis hermanos. Que usted y yo entendamos que lo que hoy vivimos y hoy atravesamos será de bendición a nuestra vida. Amén. En el momento no lo entendemos, pero sabemos que la voluntad de Dios no es solo buena, perfecta, sino que también agradable. Y mire lo que dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos alaban a Dios, mis hermanos? Aleluya. Qué importante es, mis hermanos, que usted y yo veamos que lo que Dios hace tiene propósitos en nuestra vida. Por eso que el salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué importante es, mis hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y eso le agrada a Él. Amén. Aleluya. Yo sé que no es fácil. Yo le he pedido a Dios que guarde a mis hijos. Carlito está allá enfermo. Y le digo yo, ya sabes que Pablo tiene el deseo. Qué bueno, me dice. Y él me dice, pero a mí yo ya no quiero, porque si me bautizo me van a poner a predicar y yo eso no quiero. Y le digo, no, es que no vas a predicar. Eso te va a hacer un acercamiento más con Dios. Amén. Y vas a tener una relación más especial con Dios. Y si en los planes de Dios está de que vas a predicar, por ahí no te vas a salvar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Aleluya. Qué importante es, mis hermanos. Fíjese que cuando hacemos la voluntad de Dios, Él nos escucha. Sí. Aleluya. Usted puede estar quizás en dificultades, pero si usted hace la voluntad de Dios, Él pone su oído a lo que usted pide. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Alabe a Dios, hermano. Amén. Aleluya. Qué importante es que nosotros entendamos. Mira lo que dice la palabra. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aleluya. Qué importante
importante es hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Sí. Qué importante es cuando nosotros no hacemos lo que nosotros queremos, sino que hacemos la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Miren lo que dice la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué importante es, mis hermanos, estar dentro de la voluntad de los planes de Dios. Y no hacer nuestra voluntad. Mismo Jesús dijo: Padre, que se haga tu voluntad, no como yo quiero. Cuando él estaba en Getsemaní, él sabía lo que venía, pero él no quiso hacer a su manera, sino a la voluntad del Padre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Otra de las cosas que sabemos, que si hacemos la voluntad de Dios, permanecemos en Él. Mire lo que dice la palabra. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Aleluya. O sea, cuando estamos en la voluntad de Dios, mis hermanos, vienen los huracanes, vienen las fuertes olas y nos mueven, nos casi nos hacen caer. Pero si estamos en el plan y la voluntad de Dios, permanecemos en Él. Señor. Que cuando menos sentimos, volvemos otra vez a enverdecer la vida. Sí, amén. Qué importante es, mis hermanos. Dios tiene propósito sobre todas las cosas, mis hermanos. Amén. Yo quiero animarlos en esta noche, Aleluya. que no importando la situación que hoy estemos atravesando, mis hermanos. Yo conocí un padre de familia que a su hija le detectaron un cáncer de leucemia. Y una situación difícil. La niña lloraba porque se le comenzó a caer el pelo. Él, para estar con ella, se quitó el pelo igual que ella. Y nunca perdió su confianza en Dios. Y mucha gente le decía: ¿cómo es posible que todavía va a la iglesia, la situación que está viviendo y está atravesando? Y él decía: yo sé que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Aleluya. Así es. Y sé que todo esto, alguna bendición y algo Dios me está enseñando. Y ahí está él con su familia. Dios comenzó nuevamente a prosperarlo y a bendecirlo, y Dios nunca lo ha dejado, y él tampoco se ha alejado de Dios. Aleluya. Porque el ser humano debe entender que sin Dios nada somos. Sí, amén. Amén. Ponte de pie en esta noche. Aleluya. Te animamos que no desmayemos, sino que al contrario, sigamos caminando, sigamos buscando. Aun cuando quizás no vemos la respuesta
que anhelamos, lo que queremos, sabemos que Dios es el que tiene la palabra, la última palabra, y tiene la respuesta a nuestras vidas. Cierra tus ojos un momento y dile a Dios en esta noche. Sé que quizás hemos atravesado muchas circunstancias de la vida que nos han golpeado, que quizás hemos atravesado, hemos llorado, quizás hemos dejado muchas cosas, pero debemos de reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Padre, en esta noche, Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú me das, Dios mío. Yo te pido que seas tú llenando nuestras vidas, Señor, y que me ayude cada día, Señor, a comprender cuál es tu voluntad en mi vida, Señor.